Por otro lado, está caliente el tema de la renovación del PLD. Vimos que Charlie Mariotti y que Danilo Medina no van a postularse, que renunció Castillo, el que era Castillo Sabiñón, que era senador por Barahona, renunció del comité político, renunció también a José Ramón Peralta. Claro, si la idea es ampliar la matrícula del comité político y del comité central, están en lo mismo. Eso no es renovación. Eso es seguir con los mismos. Y entonces, vamos a ver, el Televidente arrancó el Telematutino 11. Gracias por acompañarnos, ese público con el cual yo me siento muy honrado de la audiencia, de todos ustedes, un público inteligente. Y como todos los viernes le doy las gracias al Señor porque me presta la salud y la vida para poder compartir con todos ustedes. Buenos días. Hoy Jacqueline no va a estar, le hemos dado que coja su fin de semana tranquilo, porque yo voy a estar ausente unos cuantos días del programa. Tenemos muchos temas en el día de hoy que vamos a tratar de sintetizar en 15 minutos. Nos acompaña como invitado principal el doctor Trajano Vidal Potentini, un abogado eminente, académico, autor de muchísimos libros, presidente del Colegio Dominicano de Abogados, y que siempre lo convocamos cuando hay temas. Por ejemplo, ahora hay una especie de debate constitucional. Vamos a hablar de eso y también del Colegio de Abogados. En la segunda entrevista tenemos a Franklin Glass, quien es presidente de la Cámara de Aseguradores y Reaseguradores, y Laura Peroso, que es representante del PNUD. Ellos van a presentar un trabajo que desarrolló el PNUD para mostrar el impacto que tiene el seguro en la República Dominicana. Señores, el tema que nos va a acompañar durante muchos días, y muy especialmente después del 16 de agosto, es el tema de la reforma fiscal. Algunos amigos me han dicho, ¿y por qué se necesita una reforma fiscal? Bueno, lo primero es que este país, desde el año 2007, viene acumulando año tras año déficit fiscal, es decir, los gobiernos gastan más de lo que reciben. Entonces, si usted gasta más de lo que recibe, ¿cómo usted cierra esa brecha? Con deuda. Por ejemplo, si usted es un hogar y usted gasta más de lo que le ingresa, ¿qué usted hace? Bueno, pues lo resuelve con la tarjeta de crédito, hasta que llegue un momento que no puede pagar la tarjeta de crédito, o con el usurero, o con el tipo del colmado, o con préstamo. Ahora, llega un momento que usted no puede pagar. Entonces, esa es una de las razones. República Dominicana, aunque del gobierno nos dicen, miren, la relación deuda-PIB está disminuyendo. Eso es un cuento, porque la deuda no se paga con el PIB, la deuda se paga con las recaudaciones. República Dominicana, el gobierno central, debe alrededor de 55.000 millones de dólares. Si usted le suma la deuda del Banco Central, que son 17.000 millones de dólares, estamos hablando de 73.000 millones de dólares, que es una suma importante. Y lo grave es que ya de cada 100 pesos que se recaudan, 25 es para pagar los intereses de la deuda, que es hoy el segundo gasto más grande. Educación y intereses de la deuda. Intereses de la deuda es más que salud, es más que muchísimas ministerios juntos. Cuando un país está llegando a ese punto, eso es grave. Pero falta también la amortización de la deuda, que hay que coger más dinero prestado para usted cambiar deuda vieja por deuda nueva. Entonces, esa es una de las razones de la reforma fiscal, que el gobierno tenga más dinero. Pero no hacemos nada con que el gobierno tenga más dinero si sigue aumentando el gasto más rápido que los ingresos. Si sigue aumentando la nómina, si sigue dando pensiones a personas que no lo necesitan o que no califican, o si siguen aumentando los inscritos en los programas sociales, que es contradictorio. La pobreza dice economía que está disminuyendo y los pobres extremos, pero entonces cada vez se enrolan más personas a los planes sociales del gobierno. Entonces, otro caso, una reforma con unas EDES que pierden más de 1.500 millones de dólares todos los años, porque han fracasado, ha aumentado las pérdidas. Entonces, ese es un hoyo que está ahí. Pero está la deuda del Banco Central. El Banco Central tiene una deuda ya que sobrepasa el billón de pesos.
Eso comenzó con 98.000 millones en el 2004 y ya va por encima del billón. Entonces, el gobierno necesita más recursos, pero el gobierno tiene que también apretarse el cinturón. Tiene que haber un límite en el déficit, tiene que haber una mayor calidad del gasto. Aquí se nos prometió, yo recuerdo cuando mi amigo Miguel Seara Jato iba a los programas y decía, no, con 2 o 3 medidas nosotros bajamos en 40.000 millones el gasto. No, el gasto lo que ha hecho es aumentar. Entonces, primero, más recaudaciones. Segundo, calidad del gasto. Ahora, la reforma no puede ser para cargar a la clase media y a los sectores de más bajos ingresos. Ya eso hasta lo dijo la iglesia. Lo dijo también el doctor Leonel Fernández. La clase media no aguanta más impuestos. Nosotros pagamos impuestos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, directos e indirectos. Y a los pobres no se les puede cargar, por ejemplo, poniéndole ITEVIS a la canasta familiar. Pero la reforma es necesaria porque si estos déficits siguen, en pocos años aquí vamos a tener lo que se llama insostenibilidad de la deuda. Va a llegar un momento que no vamos a poder cumplir con los compromisos de la deuda. Lo que nos pasó en el año 82 y nos pasó en el año 90 y le ha pasado a muchísimos países y usted entra en crisis y tiene que aplicar unos ajustes que casi siempre no. Los ajustes siempre a quien penalizan es a los pobres y a la clase media, porque los ricos se salvan de todo esto. Esta reforma tiene que ser dirigida a que paguen más los que tienen más y a eliminar una serie de exenciones que ya no tienen sentido. Turismo, zonas francas, etcétera. Pero bueno, de esto vamos a hablar mucho. Por otro lado, la Junta Central Electoral les recordó a los partidos que el 21 de junio se vence el plazo para que los candidatos declaren los gastos en la campaña. Esto es muy fácil. Esto, primero, no hay que justificarlo con documentos y se hace en línea a través de un sistema integrado de fiscalización. Pero aún así, miles de candidatos no presentan sus gastos. Y es muy sencillo decir, mire, yo gasté tanto, pero no es una declaración que usted tiene que presentar factura. Y aún así no se cumple con eso. Y tampoco hay el elemento punitivo, es decir, el que no entrega, ¿qué va a hacer la Junta? Nada, no puede hacer nada. Por otro lado, está caliente el tema de la renovación del PLD. Vimos que Charlie Mariotti y que Danilo Medina no van a postularse en el Congreso, que parece será en agosto, que renunció Castillo, el que era Castillo Sabiñón, que era senador por Barahona, renunció del comité político, renunció también a José Ramón Peralta. El PLD está obligado a renovarse. Partido que en el 16 te saca el 62%, 29 senadores y 120 diputados, cae ahora a 10.4, 0 senadores y 13 diputados. Claro, si la idea es ampliar la matrícula del comité político y del comité central, están en lo mismo. Eso no es renovación. Eso es seguir con los mismos. Y entonces, Danilo Medina va a ser el poder detrás del trono. La renovación sería elegir todos los miembros del comité político y todos los miembros del comité central y toda la directiva y la secretaría elegidas universalmente, es decir, con el padrón del partido, o como a ellos les gustaba en alguna época, con la votación de todo el mundo. Pero yo no creo que ahora a ellos les interese la votación de todo el mundo. Eso era para aquellas primarias. En el ámbito internacional, por primera vez, un expresidente de los Estados Unidos es condenado, Donald Trump. El pecado original fue que él tuvo relaciones sexuales con una actriz porno. Y el problema fue que a ella la sobornaron en las elecciones del 2016 para que no hablara. Y para que ese soborno se produjera, que no es tan fácil, aquí es más fácil darle dinero a los comunicadores y darle dinero a una serie de gente, y eso queda así. Ellos tuvieron que falsificar una cantidad de documentos. Y por eso el juicio de Donald Trump fue condenado. Ahora, Estados Unidos está dividido. Los que piensan que eso es una persecución política y Trump está ganando más simpatía
y los que piensan que no, que este señor hay que cerrarle el camino por la vía de procesos judiciales. Él va a apelar, ese caso probablemente no culmine antes del 6 de noviembre y lamentablemente Donald Trump va a ganar las elecciones. Estados Unidos, que está en declive frente a China, hoy demanda un liderazgo fuerte, un liderazgo con visión de futuro, un liderazgo tipo John Fitzgerald Kennedy o Franklin Delano Roosevelt, pero no. Tiene la opción de Joseph Biden, disminuido neurológicamente, y de Donald Trump, que es un hombre ultraconservador, aislacionista, con ínfula de dictador, pero esa es la opción que tienen los... Y nosotros tenemos que estar pendientes porque lo que pasa en Estados Unidos a nosotros nos afecta. También en el ámbito internacional, en México, algo histórico. En México, en las elecciones de este domingo, se van a enfrentar y va a salir una mujer presidenta de los Estados de México, entre Claudia Sheinbaum, que es la señora que aparece ahí en pantalla, ella es del partido Morena, el partido del presidente AMLO. Las encuestas le daban primero una distancia de 30 puntos contra esta candidata, Xochitl Gálvez, pero ya las encuestas dan todavía 13 puntos, 12 puntos. Es interesante, por primera vez en la historia, México va a tener una presidenta. La candidata opositora, ella está por el PRI, el famoso PRI, que dominó durante 70 años en México, el PRI, el PAN y el PARA. Interesante, ¿eh? Ahora nos vamos con Alejandra Núñez Gutiérrez y ese segmento ligero, ese segmento de las mascotas, y tenemos la entrevista con el doctor Trajano Vidal Potentini.